¡Eres un monstruo! No eres una abuela, eres una mercenaria. El grito de mi hija Laura retumbó en las paredes del comedor, haciendo vibrar las vitrinas donde guardo la porcelana de mi boda. Su rostro, habitualmente pálido y cuidado, estaba deformado por una ira roja y venosa que nunca antes le había visto. Sobre la mesa de roble, esa misma mesa donde ella hizo sus tareas escolares y donde cenamos cada Navidad, descansaba la carpeta azul. Estaba abierta. La cifra final, resaltada en amarillo chillón, parecía brillar con luz propia: $340,000. Laura golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar el azucarero. Mis nietos, ya adolescentes, miraban desde el umbral de la puerta, con los ojos desorbitados y los teléfonos en la mano, grabando la escena como si fuera una película, y no la destrucción de nuestra familia. Yo me mantuve firme, aunque mis manos, llenas de manchas por la edad y artritis, temblaban violentamente al aferrarme al respaldo de mi silla. Sentía que el corazón se me iba a salir por la boca, un tamborileo doloroso en el pecho que me recordaba que a mis 80 años estas emociones podían ser fatales. Pero no bajé la mirada. Mantuve mis ojos clavados en los de ella. No iba a llorar. Ya había llorado demasiado durante 15 años, en silencio, mientras fregaba platos que no eran míos y doblaba ropa de niños que crecían pensando que yo era parte del mobiliario. Pero esperen un momento, queridas amigas. Sé que esto se ve terrible, una madre cobrándole a su hija, una anciana presentando una factura como si fuera un negocio. ¿Cómo llegamos a este punto de quiebre? ¿Cómo una madre que daría la vida por sus hijos termina presentándoles una cuenta de cobro millonaria? Déjenme servirme un té de tila, sentarme bien y contarles la historia desde el principio, desde aquel día en que mi vida, que debía ser de descanso, se convirtió en una condena disfrazada de amor. Todo comenzó hace 13, casi 14 años. Yo tenía 67. Todavía recuerdo la sensación de libertad de esa primera semana. Me acababa de jubilar después de 40 años trabajando en la administración de un hospital público. Mis piernas ya no aguantaban tantas horas de pie y mi espalda pedía clemencia, pero mi espíritu estaba ligero. Tenía planes. Oh, tenía tantos planes sencillos. Quería levantarme tarde, quería apuntarme a esas clases de pintura en acuarela del centro comunitario, quería cuidar mis rosales, que siempre se morían por falta de atención. Mi marido, que en paz descanse, había fallecido 3 años atrás, y por fin sentía que el duelo me daba una tregua para empezar a vivir para mí, solo para Beatriz. Era un martes por la tarde, un martes lluvioso y gris. El olor a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta de la cocina. Yo estaba preparándome un café, disfrutando del silencio de mi casa. Ese silencio que no es soledad, sino paz. El sonido de las gotas contra el cristal era mi única compañía y me encantaba. Entonces, el timbre sonó con esa insistencia nerviosa que anuncia problemas. Al abrir, vi a Laura. Estaba empapada, con el maquillaje corrido y cargando en brazos a Lucas, mi primer nieto, que entonces era apenas un bebé de 6 meses. Laura entró como un torbellino, dejando un rastro de agua en el suelo de madera que acababa de encerar. Se dejó caer en el sofá de la sala, ese sofá de terciopelo verde que siempre le dije que cuidara, y rompió a llorar con un desconsuelo que me partió el alma. Como madre, uno nunca deja de sentir el dolor de sus hijos como propio, sin importar la edad que tengan. Me senté a su lado, le quité al bebé de los brazos para acunarlo y le pregunté qué pasaba. Entre sollozos entrecortados, me contó la tragedia moderna de siempre. El dinero no alcanzaba. Su marido, Roberto, había hecho una mala inversión. La hipoteca de la casa nueva que se habían empeñado en comprar era asfixiante, y ella tenía que volver al trabajo mucho antes de lo planeado si no querían perderlo todo.
Mamá, no sé qué hacer, me dijo, mirándome con esos ojos grandes y marrones que siempre conseguían lo que querían de mí. La guardería cuesta una fortuna. Si pago a alguien para que cuide a Lucas, prácticamente estaré trabajando para pagarle a la niñera. No nos salen las cuentas. Yo mecía a Lucas. El bebé olía a talco y a leche tibia, un olor que despierta instintos dormidos en cualquier mujer. Sentí una punzada de compasión. Sabía lo duro que era empezar. Pregunté, aunque muy en el fondo, una voz de alerta se encendió en mi cabeza. Una voz que me decía, Beatriz, cuidado, Beatriz, no ofrezcas lo que no tienes. Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró. Hubo un cambio sutil en su expresión. El llanto cesó demasiado rápido. Me tomó de la mano, sus dedos fríos sobre mi piel arrugada. Mamá, tú estás aquí todo el día, sola. Tú ya no trabajas. Tienes todo el tiempo del mundo. Y amas a Lucas, lo sé. ¿Podrías cuidarlo? Sería solo por un tiempo. Unos meses, quizá un año, hasta que Roberto consiga ese ascenso o hasta que Lucas tenga edad para el preescolar público. Por favor, mamá, no confiaría en nadie más que en ti. Las palabras resonaron en la sala silenciosa. Solo por un tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo. Esa frase me dolió un poco, como si mi tiempo de jubilada no valiera nada, como si estuviera vacío esperando a ser llenado por las necesidades de otros. Miré hacia la esquina donde había apilado mis revistas de jardinería y el folleto de las clases de acuarela. Hija, yo ya no tengo la energía de antes. Cuidar a un bebé es agotador, balbucé, intentando poner un límite suave. Pero si estás estupenda, mamá, insistió ella, apretando mi mano con fuerza. Eres joven todavía. Además, Lucas es un ángel, casi ni llora. Solo sería darle el biberón y ponerlo a dormir. Yo te traería los pañales y la comida. No tendrías que gastar nada. Nos salvarías la vida. De verdad, nos salvarías. Miré al bebé dormido en mi regazo. Sus pestañas largas descansaban sobre sus mejillas sonrosadas. Luego miré a mi hija, mi niña, suplicando ayuda. La culpa, esa vieja amiga de las madres, se instaló en mi garganta. ¿Cómo iba a decirle que no? ¿Cómo iba a decirle que prefería pintar flores mal hechas a cuidar de mi propia sangre? Me sentía egoísta solo de pensarlo. Está bien, Laura, suspiré, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad volvía a caer sobre mis hombros, aplastando mis pequeños sueños de libertad. Pero solo hasta que cumpla el año, solo unos meses. ¡Gracias, gracias, gracias!, chilló ella, abrazándome tan fuerte que casi aplasta al niño. No sabes el peso que me quitas de encima. Eres la mejor madre del mundo. Esa noche, cuando se fueron, la casa quedó en silencio otra vez, pero ya no se sentía igual. El olor a talco persistía en el aire. Recogí la taza de café que Laura había dejado a media sobre la mesa, con el borde manchado de pintalabios. Me acerqué al calendario colgado en la nevera y taché la fecha de inicio de las clases de pintura. Quizás el próximo año, me dije en voz alta para convencerme. Mis articulaciones crujieron al agacharme para limpiar el rastro de barro que habían dejado sus zapatos. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar en ese momento mientras pasaba el trapo por el suelo, era que ese sí provisional se convertiría en una cadena perpetua. No sabía que Lucas no sería el único. No sabía que, solo unos meses, se estiraría como un chicle hasta cubrir 15 años de mi vida. No sabía que mi casa dejaría de ser mía para convertirse en una guardería gratuita, un almacén de juguetes y un comedor comunitario donde la cocinera y limpiadora, yo, nunca recibía ni un gracias. A la mañana siguiente, a las 6:30 en punto, el timbre sonó. Laura estaba allí, vestida de oficina, con el bebé en una mano y una bolsa enorme llena de cosas en la otra. «Aquí tienes todo, mamá. Vengo por él a las 6. ¡Te quiero!»,
gritó mientras corría hacia su coche. A las 6 de la tarde, pensé, 12 horas. Miré al bebé, que ya empezaba a llorar pidiendo desayuno, y sentí el primer pinchazo de cansancio en la espalda baja. Cerré la puerta con el pie y así, sin fanfarrias ni contratos, comenzó mi nueva jornada laboral de 12 horas diarias, sin sueldo, sin vacaciones y, lo peor de todo, sin reconocimiento. Si hubiera sabido que aquel día estaba firmando mi sentencia, quizás, solo quizás, habría tenido el valor de cerrar la puerta. Pero el amor de madre es ciego y a veces estúpidamente sacrificado. Aquellos primeros 6 meses que Laura prometió se convirtieron en 1 año, luego en 2, y cuando Lucas sopló las 3 velas de su pastel de cumpleaños, un pastel que, por cierto, horneé yo porque Laura dijo que los de la pastelería tenían demasiada azúcar, ella acarició su vientre abultado y me soltó la noticia con una sonrisa radiante. Mamá, Lucas va a tener una hermanita. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Ahora tendrán con quién jugar en tu casa. No me preguntó si yo quería volver a cambiar pañales a los 70 años. No me preguntó si mi espalda, que ya empezaba a darme pinchazos agudos cada vez que llovía, soportaría cargar a otro bebé. Simplemente lo dio por hecho. Asumió que mi casa era una extensión de la suya y que mi tiempo le pertenecía por derecho divino. Y yo, cobarde, sonreí y dije que sí, ¡qué bendición!, mientras por dentro sentía cómo se cerraban las puertas de mi libertad una vez más. Así llegó Sofía, y luego, 4 años más tarde, el pequeño Mateo. Mi casa, mi santuario, dejó de serlo. Las alfombras persas que heredé de mi madre terminaron enrolladas en el garaje porque se manchaban de jugo y galletas trituradas. Los jarrones de cristal subieron a las estanterías más altas, acumulando polvo porque ya no tenía tiempo ni fuerzas para subirme a la escalera a limpiarlos. El silencio que tanto amaba fue sustituido por el estruendo constante de los dibujos animados a todo volumen, gritos, llantos y peleas por juguetes. Mi hogar olía permanentemente a sopa de fideos y a humedad de ropa secándose en los radiadores, porque la lavadora no paraba nunca. Pero lo peor no fue el ruido ni el desorden, amigas mías. Lo peor fue la invisibilidad. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Laura y Roberto venían a recoger a los niños cada vez más tarde, a veces a las 7, a veces a las 8. Llegaban cansados de sus trabajos, se dejaban caer en mi sofá y esperaban que yo, que llevaba 12 horas de pie persiguiendo niños, limpiando vómitos y mediando en guerras infantiles, les sirviera una taza de café o incluso la cena. «Mamá, qué rico huele eso. ¿Sobró un poco para nosotros?» «No tengo ganas de cocinar al llegar a casa», decían. Y yo les servía. Les servía mi comida comprada con mi pensión, cocinada con mi gas y mi esfuerzo. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que mi amiga Clara me invitó a pasar un fin de semana en unas termas. Hacía años que no salía de la ciudad. Mis huesos pedían a gritos ese agua caliente y mi alma necesitaba conversaciones de adultos, hablar de libros, de recuerdos, de cualquier cosa que no fuera la patrulla canina o qué niño le pegó a quién en el parque. Me emocioné tanto que saqué mi vieja maleta del armario y empecé a doblar mis blusas con un cuidado que había olvidado. Cuando se lo dije a Laura, su rostro cambió. No fue decepción, fue indignación. «Este fin de semana, mamá, pero si tenemos una boda en sábado y contábamos contigo para que los niños se quedaran a dormir. No puedes hacernos esto ahora, ya confirmé la asistencia». «¿Cómo vas a ser tan egoísta de irte a bañar mientras nosotros tenemos un compromiso importante?» Egoísta. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal oxidado. Yo, que había renunciado a mis clases de pintura, a mis paseos, a mi descanso. Yo, que había pospuesto mi operación de cataratas 3 veces porque ¿quién cuidaría a los niños durante el postoperatorio? Dejé de doblar la ropa.
Mis manos temblaban sobre la seda de mi blusa favorita. Sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla, una lágrima de rabia pura. Cerré la maleta vacía y la volví a guardar en el armario. Llamé a Clara y le mentí. Le dije que no me sentía bien, que tenía gripe. No tuve el valor de decirle que mi hija no me daba permiso. Ese fin de semana cuidé a los 3 niños. Roberto y Laura llegaron el domingo al mediodía, con resaca, riendo sobre lo bien que lo habían pasado en la fiesta. Me trajeron, a modo de agradecimiento, un trozo de pastel de bodas aplastado envuelto en una servilleta. «Gracias, abuela, eres un sol», me dijo Roberto mientras se llevaba a los niños, que gritaban porque no querían irse. Me quedé sola, con el pastel aplastado en la mano y un dolor en el pecho que no era físico, era la certeza de que me habían anulado como persona. Y no era solo el tiempo, era el dinero. Al principio, Laura traía pañales y leche, pero con el tiempo se le olvidaba. «Mamá, cómprales algo de fruta que no me dio tiempo de ir al súper, luego te lo doy. Mamá, se acabaron los yogures, compra esos que les gustan, los de la marca cara, que los otros no se los comen. Mamá, el niño necesita zapatillas nuevas para gimnasia, ¿puedes llevarlo tú y comprárselas? Ya hacemos cuentas». Pero las cuentas nunca se hacían. «Luego te lo doy» se convirtió en la mentira más repetida en esa casa. Mi pensión, que debía ser para mis caprichos, para mis medicinas, para ahorrar por si acaso, se esfumaba en el supermercado, en la carnicería, en la factura de la luz que se triplicó porque la calefacción estaba siempre encendida para que los niños no pasaran frío. Yo empecé a escatimar en mis propias cosas. Dejé de comprarme cremas para la cara, empecé a comprar la carne más barata para mis guisos cuando estaba sola, y remendaba mis medias en lugar de comprar nuevas. Todo para que a mis nietos no les faltara nada, para que mi hija no tuviera que gastar. Un día, mientras buscaba un documento en el cajón del escritorio de Laura, me había pedido que fuera a su casa a buscarlo mientras ella estaba en una reunión, vi algo que me heló la sangre. Era un extracto bancario. Estaba encima de la mesa, abierto. La curiosidad pudo más que la prudencia. Vi los gastos. Cenas en restaurantes de lujo, ropa de marca, un viaje a Punta Cana que habían hecho el verano pasado mientras yo cuidaba al perro. Y vi sus ahorros. Tenían dinero, mucho más del que yo jamás tuve. Y sin embargo, cada vez que yo insinuaba que la comida estaba cara, Laura suspiraba y decía: «Ay, mamá, estamos muy apretados, la economía está fatal». Salí de su casa temblando. Caminé de regreso a la mía sintiendo cada adoquín de la acera golpear mis pies cansados. Me senté en mi cocina, esa cocina que ya no sentía mía, y miré a mi alrededor. Juguetes tirados en el suelo, manchas de chocolate en el mantel. El silencio de la tarde se sentía pesado, cargado de una verdad que me negaba a aceptar. Me estaban utilizando. No era ayuda familiar, no era amor incondicional de abuela, era explotación. Se estaban aprovechando de mi incapacidad para decir que no, de mi miedo a la soledad, de mi culpa de madre. Estaban construyendo su fortuna y su comodidad sobre los escombros de mi vejez. Esa tarde, cuando Laura llegó a recoger a los niños, la miré de otra manera. Ya no veía a mi niña pequeña, veía a una mujer extraña, fría, calculadora. Ella ni siquiera notó mi mirada. Estaba hablando por teléfono, quejándose con una amiga de lo estresante que era su trabajo. Entró, agarró a Mateo del brazo sin dejar de hablar, me hizo un gesto vago con la mano a modo de despedida y salió. Ni un beso, ni una mirada a los ojos. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Fue en ese momento, con el sonido metálico de la llave girando, cuando la semilla de la idea empezó a germinar en mi mente. Fui a mi despacho, saqué una libreta vieja y un bolígrafo y me senté bajo la luz amarillenta de la lámpara. Empecé a escribir. No un diario, no una carta. Empecé a hacer números. Enero de 2009. Cuidado de Lucas. 10 horas diarias. Comida,
Pañales. Febrero de 2009. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, sino de una furia fría y lúcida que no había sentido en décadas. Si me iban a tratar como a una empleada, entonces actuaría como tal. Y las empleadas, querida hija, cobran, y cobran caro. Aquella noche no dormí. La rabia es un combustible potente, más fuerte que el café cargado que me preparé a las 3 de la madrugada. Sentada en la mesa del comedor, rodeada de calendarios viejos que guardaba por costumbre en una caja de zapatos y las libretas de gastos de la casa, empecé a reconstruir el pasado. No era difícil. Mi vida había sido tan monótona, tan dedicada a ellos, que cada día era una copia del anterior. Empecé por el principio. Año 2009. Lucas, 6 meses. Tarifa mínima de niñera en aquella época, $8 la hora. Yo hacía 12, 5 días a la semana. Hice la multiplicación en la calculadora solar que usaba para el mercado. La cifra me miró desde la pequeña pantalla gris y sentí un mareo. Solo en ese primer año, sin contar horas extras ni fines de semana, el trabajo valía más de $20,000 y yo lo había regalado a cambio de besos al aire y promesas rotas. Seguí sumando, año tras año. Agregué los recargos por nocturnidad, esas noches en que Laura y Roberto tenían cenas de empresa o aniversarios y yo me quedaba durmiendo en el sofá de su sala, con la espalda hecha un nudo, atenta al monitor del bebé. Sumé los fines de semana especiales. Sume los días de enfermedad, esos días terribles en que los niños tenían fiebre o varicela y la guardería no los aceptaba, así que la abuela Beatriz se convertía en enfermera de tiempo completo, limpiando vómitos y poniendo paños fríos mientras sus padres seguían trabajando sin interrupciones. Pero luego fui más allá. Busqué mis estados de cuenta bancarios, esos papeles finos que guardaba en carpetas azules. Empecé a sumar los gastos de supermercado. La leche en polvo, los pañales que olvidaron traer, la carne para las albóndigas, las frutas, los cereales, los juguetes para que no lloraran, la gasolina de mi viejo sedán para llevarlos y traerlos de las clases de natación, fútbol y ballet. Cada recibo era una puñalada. Ahí estaba mi dinero para el dentista. Ahí estaba el viaje que nunca hice con mis amigas a las cataratas. Ahí estaba mi abrigo nuevo que nunca compré. Cuando amaneció, el sol entró tímido por la ventana, iluminando la montaña de papeles y la cifra final escrita en rojo en la última hoja de mi libreta. $340,000, y eso siendo conservadora. Me quité las gafas y me froté los ojos ardorosos. Mis manos, llenas de manchas de la edad y con los nudillos hinchados por la artritis, descansaban sobre una fortuna que yo había generado con mi sudor y que ellos habían consumido con su egoísmo. No era solo dinero, amigas. Esos $340,000 eran mis horas de vida, mi energía, mi salud. Era el precio de mi esclavitud voluntaria. Pasaron 2 días en los que actué con normalidad, aunque por dentro era un volcán a punto de estallar. El domingo, como era costumbre, vinieron a comer. Yo había preparado asado negro, el favorito de Roberto, y puré de papas. La casa olía a laurel y a carne cocinada a fuego lento, ese olor a hogar que tanto les gustaba aprovechar. Llegaron tarde, como siempre. Laura entró hablando por el celular, discutiendo sobre el color de unas cortinas para su sala. Roberto entró detrás, con los 3 niños que corrieron a encender la televisión sin siquiera saludarme. «Hola, suegra, ¿qué tal todo?», dijo Roberto, dándome un beso rápido en la mejilla mientras se dirigía a la nevera para sacar una cerveza. Ni siquiera esperó mi respuesta. Serví la comida en silencio. El tintineo de los cubiertos contra la loza era el único sonido que competía con las noticias de la televisión. Laura finalmente colgó el teléfono y se sirvió una porción generosa de asado. «Mamá, esto te quedó delicioso», dijo con la boca llena. «Por cierto, tenemos que contarte algo increíble».
Levanté la vista de mi plato, donde apenas había tocado la comida. Mi estómago estaba cerrado, duro como una piedra. ¿Roberto? Pregunté con un hilo de voz. Roberto sonrió y tomó la mano de mi hija sobre la mesa. «Nos vamos a Europa», anunció Laura, radiante. «Por fin, 15 días, Italia, Francia y España. Es nuestro regalo de aniversario atrasado». Los vuelos estaban en oferta y no pudimos resistirnos. Nos vamos el mes que viene. El silencio que siguió a su anuncio fue denso. Miré sus caras de felicidad, sus sonrisas despreocupadas. Italia, Francia, mientras yo contaba las monedas para comprar el pan. «¡Qué bien!», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. «¿Y los niños?». Laura soltó una risita nerviosa, como si la pregunta fuera absurda. «Pues contigo, mamá. ¿Con quién más? Ya lo organizamos para que coincida con las vacaciones escolares de invierno. Así no tienes que preocuparte por llevarlos al colegio. Serán solo 2 semanas. Te dejaremos algo de dinero para la comida, claro. Y prometemos traerte un regalo precioso de París. Quizás un pañuelo de seda». ¿Un pañuelo de seda? Iban a gastar miles de dólares en un viaje de lujo y pensaban pagarme 15 días de trabajo de 24 horas con un pañuelo. Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza, caliente y zumbando en mis oídos. Miré mis manos sobre el mantel, temblando ligeramente. «No», dije. La palabra salió suave, pero firme. Laura dejó el tenedor en el plato. Roberto dejó de masticar. «¿Qué?», preguntó Laura, frunciendo el ceño, como si hubiera escuchado un idioma extranjero. «Dije que no», repetí, levantando la vista para clavar mis ojos en los suyos. «No me voy a quedar con los niños, no voy a cuidar a nadie, y no van a ir a Europa, al menos no hasta que salden sus cuentas». Laura soltó una carcajada incrédula. «Mamá, deja de bromear. Los pasajes ya están comprados, no son reembolsables, y no tenemos a nadie más. Eres su abuela». Me levanté de la silla. Mis rodillas crujieron, pero me sentí más alta, más fuerte que en años. Caminé hacia el aparador, donde había dejado la carpeta con mis cálculos. La tomé y regresé a la mesa. El sonido de la carpeta cayendo sobre la madera hizo que los niños dejaran de mirar la televisión por un segundo. «Ábrela», ordené. Laura y Roberto intercambiaron una mirada de confusión. Roberto se limpió la boca con la servilleta y abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la primera página. Luego pasó a la segunda. Su sonrisa desapareció. Su rostro se fue tornando pálido a medida que pasaba las hojas y veía los recibos pegados, las tablas de Excel hechas a mano, las fechas, los horarios. Preguntó Roberto, con la voz tensa. Laura le arrebató la carpeta y leyó. «¿Facturas? ¿Horas de niñera? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca?», gritó ella, lanzando la carpeta sobre la mesa. «¿Nos estás cobrando? Somos tu familia». «No, Laura», dije, apoyando las manos en la mesa e inclinándome hacia ellos. «Ustedes son mi familia, sí, pero yo, para ustedes, he sido una empleada doméstica, una chofer, una cocinera, una enfermera y una niñera. Y durante 15 años he trabajado gratis. He puesto mi casa, mi comida, mi dinero y mi vida. Ustedes tienen dinero para irse a Europa, tienen dinero para cambiar de coche cada 2 años, tienen dinero para ropa de marca, pero nunca, nunca han tenido dinero para ofrecerme un sueldo digno o al menos devolverme lo que gasto en sus hijos». Señalé la cifra final con mi dedo índice, un dedo torcido por los años de fregar platos y lavar ropa ajena. $340,000. Eso es lo que han ahorrado gracias a mí. Eso es lo que me deben. Y eso es lo que quiero ver antes de que se suban a cualquier avión. Laura se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. Su cara estaba roja de furia. «Esto es inaudito. Eres una egoísta, una pesetera.
¿Cómo puedes hacernos esto? Lo haces por amor. Se supone que lo haces por amor. El amor no paga la luz, Laura. El amor no compra la comida que tus hijos devoran en esta mesa. El amor no me devuelve el cartílago de mis rodillas, ni los años que pasé encerrada aquí mientras ustedes vivían su vida, respondí, sintiendo cómo las lágrimas de rabia asomaban a mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Roberto intervino, tratando de poner paz, pero su tono era condescendiente, lo que me enfureció más. Suegra, por favor, cálmese. Entendemos que esté cansada. Quizás necesitamos buscar una ayuda externa un par de días a la semana para que descanse. Pero esto de la factura es ridículo. Ningún juez tomaría esto en serio. Es absurdo. No necesito un juez, Roberto, dije, mirándolo fijamente. Necesito que ustedes, por primera vez en su vida, vean la realidad. Han construido su comodidad sobre mi espalda, y mi espalda se acaba de romper, se acabó. El silencio en el comedor era absoluto. Los niños nos miraban asustados. El asado se enfriaba en los platos. Laura me miró con una mezcla de odio y desconcierto. Nunca nadie le había dicho que no. Nunca se había enfrentado a la realidad de que su madre era una persona con límites y necesidades. Si no retiras esto ahora mismo, mamá, si no te disculpas y aceptas cuidar a los niños, no sé si podré perdonarte, amenazó ella, usando la carta del chantaje emocional que siempre le había funcionado. La miré, a mi hija, a la mujer que yo había criado, y sentí una tristeza infinita. Pero también sentí una liberación. Entonces, no me perdones, Laura, pero tampoco cuentes conmigo. La guardería de la abuela Beatriz ha cerrado sus puertas permanentemente. O me pagan lo que me deben, o contratan a esa niñera profesional que tanto dicen que no pueden pagar. A ver si ella les acepta besos y pañuelos de seda como forma de pago. Me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, como un pájaro queriendo escapar. Me senté en el borde de mi cama, escuchando los murmullos furiosos en el comedor, el llanto de Mateo que no entendía por qué gritaban, y finalmente, el portazo de la entrada cuando se marcharon. Me quedé sola en la casa, con el olor a asado y el silencio. Pero por primera vez en 15 años, ese silencio no se sentía vacío. Se sentía mío. Había detonado la bomba. Ahora solo quedaba esperar a ver qué quedaba en pie cuando se disipara el humo. Aquella noche no dormí. La rabia es un combustible potente, más fuerte que el café cargado que me preparé a las 3 de la madrugada. Sentada en la mesa del comedor, rodeada de calendarios viejos que guardaba por costumbre en una caja de zapatos y las libretas de gastos de la casa, empecé a reconstruir el pasado. No era difícil. Mi vida había sido tan monótona, tan dedicada a ellos, que cada día era una copia del anterior. Empecé por el principio. Año 2009. Lucas, 6 meses. Tarifa mínima de niñera en aquella época, $8 la hora. Yo hacía 12, 5 días a la semana. Hice la multiplicación en la calculadora solar que usaba para el mercado. La cifra me miró desde la pequeña pantalla gris y sentí un mareo. Solo en ese primer año, sin contar horas extras ni fines de semana, el trabajo valía más de $20,000, y yo lo había regalado a cambio de besos al aire y promesas rotas. Seguí sumando, año tras año. Agregué los recargos por nocturnidad, esas noches en que Laura y Roberto tenían cenas de empresa o aniversarios y yo me quedaba durmiendo en el sofá de su sala, con la espalda hecha un nudo, atenta al monitor del bebé. Sumé los fines de semana especiales. Sumé los días de enfermedad, esos días terribles en que los niños tenían fiebre o varicela y la guardería no los aceptaba, así que la abuela Beatriz se convertía en enfermera de tiempo completo, limpiando vómitos y poniendo paños fríos mientras sus padres seguían trabajando sin interrupciones.
Pero luego fui más allá. Busqué mis estados de cuenta bancarios, esos papeles finos que guardaba en carpetas azules. Empecé a sumar los gastos de supermercado. La leche en polvo, los pañales que olvidaron traer, la carne para las albóndigas, las frutas, los cereales, los juguetes para que no lloraran, la gasolina de mi viejo sedán para llevarlos y traerlos de las clases de natación, fútbol y ballet. Cada recibo era una puñalada. Ahí estaba mi dinero para el dentista. Ahí estaba el viaje que nunca hice con mis amigas a las cataratas. Ahí estaba mi abrigo nuevo que nunca compré. Cuando amaneció, el sol entró tímido por la ventana, iluminando la montaña de papeles y la cifra final escrita en rojo en la última hoja de mi libreta. $340,000. Y eso siendo conservadora. Me quité las gafas y me froté los ojos ardorosos. Mis manos, llenas de manchas de la edad y con los nudillos hinchados por la artritis, descansaban sobre una fortuna que yo había generado con mi sudor y que ellos habían consumido con su egoísmo. No era solo dinero, amigas. Esos $340,000 eran mis horas de vida, mi energía, mi salud. Era el precio de mi esclavitud voluntaria. Pasaron 2 días en los que actué con normalidad, aunque por dentro era un volcán a punto de estallar. El domingo, como era costumbre, vinieron a comer. Yo había preparado asado negro, el favorito de Roberto, y puré de papas. La casa olía a laurel y a carne cocinada a fuego lento, ese olor a hogar que tanto les gustaba aprovechar. Llegaron tarde, como siempre. Laura entró hablando por el celular, discutiendo sobre el color de unas cortinas para su sala. Roberto entró detrás, con los 3 niños que corrieron a encender la televisión sin siquiera saludarme. «Hola, suegra, ¿qué tal todo?», dijo Roberto, dándome un beso rápido en la mejilla mientras se dirigía a la nevera para sacar una cerveza. Ni siquiera esperó mi respuesta. Serví la comida en silencio. El tintineo de los cubiertos contra la loza era el único sonido que competía con las noticias de la televisión. Laura finalmente colgó el teléfono y se sirvió una porción generosa de asado. «Mamá, esto te quedó delicioso», dijo con la boca llena. «Por cierto, tenemos que contarte algo increíble». Levanté la vista de mi plato, donde apenas había tocado la comida. Mi estómago estaba cerrado, duro como una piedra. «¿Com?», pregunté con un hilo de voz. Roberto sonrió y tomó la mano de mi hija sobre la mesa. «¡Nos vamos a Europa!», anunció Laura, radiante. «Por fin, 15 días, Italia, Francia y España. Es nuestro regalo de aniversario atrasado. Los vuelos estaban en oferta y no pudimos resistirnos. Nos vamos el mes que viene». El silencio que siguió a su anuncio fue denso. Miré sus caras de felicidad, sus sonrisas despreocupadas. Italia, Francia, mientras yo contaba las monedas para comprar el pan. «¡Qué bien!», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. «¿Y los niños?». Laura soltó una risita nerviosa, como si la pregunta fuera absurda. «Pues contigo, mamá. ¿Con quién más? Ya lo organizamos para que coincida con las vacaciones escolares de invierno. Así no tienes que preocuparte por llevarlos al colegio. Serán solo 2 semanas. Te dejaremos algo de dinero para la comida, claro. Y prometemos traerte un regalo precioso de París. Quizás un pañuelo de seda». ¿Un pañuelo de seda? Iban a gastar miles de dólares en un viaje de lujo y pensaban pagarme 15 días de trabajo de 24 horas con un pañuelo. Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza, caliente y zumbando en mis oídos. Miré mis manos sobre el mantel, temblando ligeramente. «No», dije. La palabra salió suave pero firme. Laura dejó el tenedor en el plato. Roberto dejó de masticar. «¿Qué?», preguntó Laura, frunciendo el ceño, como si hubiera escuchado un idioma extranjero. «Dije que no», repetí, levantando la vista para clavar mis ojos en los suyos. «No me voy a quedar con los niños. No voy a cuidar a nadie. Y no van a ir a Europa, al menos no hasta que salden sus cuentas».
Laura soltó una carcajada incrédula. Mamá, deja de bromear. Los pasajes ya están comprados, no son reembolsables, y no tenemos a nadie más. Eres su abuela. Me levanté de la silla. Mis rodillas crujieron, pero me sentí más alta, más fuerte que en años. Caminé hacia el aparador, donde había dejado la carpeta con mis cálculos. La tomé y regresé a la mesa. El sonido de la carpeta cayendo sobre la madera hizo que los niños dejaran de mirar la televisión por un segundo. «Ábrela», ordené. Laura y Roberto intercambiaron una mirada de confusión. Roberto se limpió la boca con la servilleta y abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la primera página. Luego pasó a la segunda. Su sonrisa desapareció. Su rostro se fue tornando pálido a medida que pasaba las hojas y veía los recibos pegados, las tablas de Excel hechas a mano, las fechas, los horarios. Preguntó Roberto, con la voz tensa. Laura le arrebató la carpeta y leyó. ¿Facturas? ¿Horas de niñera? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca?, gritó ella, lanzando la carpeta sobre la mesa. ¿Nos estás cobrando? ¡Somos tu familia! No, Laura, dije, apoyando las manos en la mesa e inclinándome hacia ellos. Ustedes son mi familia, sí, pero yo para ustedes he sido una empleada doméstica, una chofer, una cocinera, una enfermera y una niñera. Y durante 15 años he trabajado gratis. He puesto mi casa, mi comida, mi dinero y mi vida. Ustedes tienen dinero para irse a Europa. Tienen dinero para cambiar de coche cada 2 años. Tienen dinero para ropa de marca. Pero nunca, nunca han tenido dinero para ofrecerme un sueldo digno, o al menos devolverme lo que gasto en sus hijos. Señalé la cifra final con mi dedo índice, un dedo torcido por los años de fregar platos y lavar ropa ajena. $340,000. Eso es lo que han ahorrado gracias a mí. Eso es lo que me deben. Y eso es lo que quiero ver antes de que se suban a cualquier avión. Laura se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. Su cara estaba roja de furia. «¡Esto es inaudito! ¡Eres una egoísta, una pesetera! ¿Cómo puedes hacernos esto? Lo haces por amor. Se supone que lo haces por amor». El amor no paga la luz, Laura. El amor no compra la comida que tus hijos devoran en esta mesa. El amor no me devuelve el cartílago de mis rodillas ni los años que pasé encerrada aquí mientras ustedes vivían su vida, respondí, sintiendo cómo las lágrimas de rabia asomaban a mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Roberto intervino, tratando de poner paz, pero su tono era condescendiente, lo que me enfureció más. «Suegra, por favor, cálmese. Entendemos que esté cansada. Quizás necesitamos buscar una ayuda externa un par de días a la semana para que descanse. Pero esto de la factura es ridículo. Ningún juez tomaría esto en serio. Es absurdo». «¿No necesito un juez, Roberto?», dije mirándolo fijamente. «Necesito que ustedes, por primera vez en su vida, vean la realidad. Han construido su comodidad sobre mi espalda, y mi espalda se acaba de romper. Se acabó». El silencio en el comedor era absoluto. Los niños nos miraban asustados. El asado se enfriaba en los platos. Laura me miró con una mezcla de odio y desconcierto. Nunca nadie le había dicho que no. Nunca se había enfrentado a la realidad de que su madre era una persona con límites y necesidades. «Si no retiras esto ahora mismo, mamá, si no te disculpas y aceptas cuidar a los niños, no sé si podré perdonarte», amenazó ella, usando la carta del chantaje emocional que siempre le había funcionado. La miré, a mi hija, a la mujer que yo había criado, y sentí una tristeza infinita, pero también sentí una liberación. «Entonces, no me perdones, Laura, pero tampoco cuentes conmigo. La guardería de la abuela Beatriz ha cerrado sus puertas permanentemente. O me pagan lo que me deben,
O contratan a esa niñera profesional que tanto dicen que no pueden pagar, a ver si ella les acepta besos y pañuelos de seda como forma de pago. Me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, como un pájaro queriendo escapar. Me senté en el borde de mi cama, escuchando los murmullos furiosos en el comedor, el llanto de Mateo que no entendía por qué gritaban, y finalmente el portazo de la entrada cuando se marcharon. Me quedé sola en la casa, con el olor a asado y el silencio, pero por primera vez en 15 años ese silencio no se sentía vacío, se sentía mío. Había detonado la bomba. Ahora solo quedaba esperar a ver qué quedaba en pie cuando se disipara el humo. Pasaron las horas y la noche cayó sobre la casa como una manta pesada. Me levanté de la cama cuando la oscuridad ya había llenado las esquinas de mi cuarto. Mis piernas temblaban, no por la edad, sino por la descarga de adrenalina que empezaba a abandonar mi cuerpo, dejándome un vacío frío en el estómago. Fui al comedor. La escena era desoladora. Los platos con el asado a medio comer tenían esa capa de grasa blanca y fría que se forma cuando la comida se olvida. Las servilletas arrugadas, las sillas desordenadas. Era el retrato de una batalla. Recogí los platos mecánicamente. El tintineo de la loza en el fregadero sonó demasiado fuerte en el silencio de la casa. Tiré la comida a la basura. Tirar un asado que me había costado horas preparar y buena parte de mi pensión me dolió en el alma, pero no podía comerlo. Sabía a amargura. Esa noche el teléfono no sonó, ni la siguiente. Comenzó lo que yo llamé el silencio del castigo. Laura, experta en manipular emociones desde que era adolescente, decidió que si yo no servía, yo no existía. Pasó una semana, luego 2. Mis amigas del bingo me preguntaban por los nietos, por el viaje a Europa. Yo solo sonreía con tristeza y les decía que hubo un cambio de planes. No tenía corazón para explicarles que mi hija me había excomulgado de su vida por atreverme a pedir dignidad. Pero ocurrió algo curioso en medio de ese silencio doloroso. Empecé a escuchar mis propios pensamientos. Por las mañanas me preparaba mi café y me lo tomaba caliente, mirando por la ventana, sin tener que correr para vestir a nadie, sin tener que limpiar leche derramada. Empecé a tejer una manta que había dejado a medias hace 3 años. Fui al parque a sentarme en un banco solo para ver las palomas, sin tener que vigilar que un niño no se cayera del columpio. Me dolía la ausencia, sí, porque el corazón de una madre es traicionero y siempre busca a sus crías, aunque éstas muerdan. Pero mis rodillas dejaron de doler tanto. Mi espalda se enderezó un poco. El día que supuestamente debían volar a Europa, llovió a cántaros. Yo estaba en el sillón con la televisión encendida, viendo una telenovela turca cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era Laura. Estaba sola. No traía paraguas y el agua le pegaba el pelo a la cara, escurriéndole el maquillaje por las mejillas. Parecía más niña que mujer en ese momento, desamparada bajo la tormenta. Abrí la puerta. El viento húmedo entró en la sala, trayendo olor a tierra mojada y asfalto. «Hola, mamá», dijo ella. Su voz era pequeña, ronca. «Hola, Laura», respondí, manteniéndome en el umbral sin hacerme a un lado inmediatamente. Se quedó allí parada, empapada, temblando de frío o de nervios. No vi el coche nuevo aparcado fuera. Vi su viejo coche, el que usaban cuando el otro estaba en el taller. «¿Qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Laura negó con la cabeza y rompió a llorar. No fue un llanto de berrinche como los de antes. Fue un llanto profundo, de cansancio, de derrota. «No fuimos, mamá. Cancelamos todo. Perdimos el dinero de los pasajes». Me hice a un lado para dejarla pasar. Una madre es una madre, y no podía dejarla bajo la lluvia, por mucho dolor que me hubiera causado. Le busqué una toalla seca y le preparé un té de manzanilla.
Nos sentamos en la cocina, en esa misma mesa donde semanas atrás le había presentado la factura de mi vida. La niñera duró 3 días, confesó Laura, sorbiendo el té y mirando el vapor que salía de la taza. Nos cobraba $25 la hora. Dijo que 3 niños eran demasiado trabajo, que Mateo es hiperactivo, que Lucas no come si no le cantan. Se fue el jueves dejándonos tirados. Roberto tuvo que faltar al trabajo 2 días y casi lo sancionan. La miré en silencio. Escuchaba sus quejas, pero esta vez no salté a ofrecer soluciones. No dije, pobrecita, no dije, tráelos mañana. Solo escuché. Es muy difícil, mamá. Es imposible. No sé cómo lo hacías. No nos alcanza el dinero para pagarle a alguien como tú. Simplemente no podemos. No es que no puedan, Laura, dije suavemente, poniendo mi mano sobre la suya que estaba fría. Es que nunca valoraron lo que costaba. Pensaron que mi tiempo era infinito y gratuito porque soy su madre. Pero hasta las madres se cansan. Laura levantó la vista. Tenía los ojos rojos e hinchados. Lo siento, susurró. Y por primera vez en años sentí que era verdad. No lo decía para conseguir algo. Lo decía porque la realidad la había golpeado en la cara con la fuerza de un ladrillo. Roberto está furioso. Dice que arruinaste las vacaciones. Pero yo he estado haciendo números, mamá. Vi lo que gastamos en comida a domicilio esta semana porque no tenía tiempo de cocinar. Vi lo que nos cobró la chica de la limpieza por venir un solo día. Tienes razón en todo. Suspiró y sacó un sobre de su bolso empapado. Lo puso sobre la mesa. Estaba un poco húmedo en las esquinas. No son $340,000, mamá. No tenemos eso. Ni siquiera tenemos la mitad. Roberto no sabe que estoy aquí, y si se entera, me mata. Pero esto es lo que teníamos ahorrado para los hoteles y las comidas en Europa. Empujó el sobre hacia mí. Lo abrí despacio. Había un fajo de billetes. $8,000. Es un inicio, dijo ella, bajando la cabeza. Y quiero proponerte algo. Si nos ayudas, solo 2 tardes a la semana, martes y jueves, pagaremos tu seguro médico y la compra del supermercado del mes. Y te pagaremos por hora, lo que sea justo, con contrato si quieres. Miré el dinero. No pagaba mis años perdidos, no me devolvía a la juventud. Pero miré a mi hija, derrotada, humilde por primera vez, reconociendo mi valor no como un mueble útil, sino como una persona profesional y necesaria. Tomé el sobre y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. El dinero me lo quedo, dije firmemente. ¿Cómo pago retroactivo por los intereses de demora de estos 15 años? Laura asintió, tragando saliva. ¿Y sobre los martes y jueves? Le dije, haciendo una pausa dramática mientras me levantaba para llevar las tazas al fregadero. Preguntó ella con un hilo de esperanza. Los martes tengo bingo y los jueves voy al podólogo. Pero puedo los miércoles, de 3 a 7, ni un minuto más, y quiero el pago por adelantado cada semana. Y si Roberto me vuelve a levantar la voz o a mirar con desprecio, renuncio ese mismo día. Laura soltó una risa entre lágrimas, una risa de alivio inmenso. Se levantó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, mojado por la lluvia de su ropa, pero sentí cómo se aferraba a mí como cuando era pequeña y tenía miedo a la oscuridad. Gracias, mamá. Gracias. Cuando se fue, me quedé mirando el sobre con el dinero sobre la mesa de la cocina. No era una fortuna, no me iba a hacer rica, pero era un trofeo. Era la prueba física de que yo valía. Me acerqué a la ventana y vi cómo el coche de Laura se alejaba bajo la lluvia. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio triste, era un silencio de paz. Me serví otra taza de té y me senté. Mis rodillas me dolían un poco por la humedad, pero sonreí.
Había recuperado a mi familia, pero lo más importante es que me había recuperado a mí misma. La abuela Beatriz ya no era la esclava de nadie. Ahora, la abuela Beatriz era la jefa de su propia vida. Y eso, queridas amigas, vale más que cualquier viaje a Europa.